Mi cordial saludo para mi amigo doctor Eduardo Macías Santos, director de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado de Nuevo León y representante del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado José Natividad González Parás. Por favor, mis saludos también para vuestro honorable gobernador. También para el licenciado Ángel Andrés Nuño Gutiérrez, jefe de la Unidad de Asuntos Religiosos de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. También mis saludos para el presidente municipal de la ciudad y mi agradecimiento por la invitación para estar en su ciudad. Y para cada uno de ustedes, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Que las bendiciones del Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, sea sobre cada uno de ustedes y que en esta ocasión nos abra las Escrituras y nos enseñe su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos preguntamos si realmente la humanidad quiere la paz. Toda persona dice que sí, porque la paz no es cualquier cosa sencilla que el ser humano pueda desear. No es solo un deseo, es una necesidad y es urgente, pues las naciones están preparadas y muchas de ellas con poder atómico, y en una tercera guerra mundial las armas serían atómicas. Y eso significaría la extinción de gran parte de la población del planeta Tierra, y los que quedarían tendrían muchas dificultades físicas, psíquicas y de todas las demás clases. Para recuperarse sería muy difícil. Por lo tanto, la paz es un tema de primera necesidad para la familia humana. Ahora me pregunto, ¿qué clase de paz desea la familia humana? Desean las naciones con sus líderes políticos, religiosos y de la sociedad. Desean la paz permanente o la paz temporera, porque en la Escritura
nos habla acerca de ambas. Vamos a pasar al capítulo 52 de Isaías, donde dice del verso 6 en adelante: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios te reina. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La restauración de la paz a la humanidad, o sea, a la familia humana. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cuando se habla de una restauración de algo, es porque ya se tenía. Y ahora cuando se habla de la restauración de la paz a la familia humana, es porque ella la tuvo en un tiempo, en el tiempo de Adán y Eva. Para tener un cuadro claro de lo que es el ser humano, debemos comprender que la corona de la creación es el ser humano. Y por esa causa fue colocado como rey sobre toda la creación que Dios estableció aquí en la tierra. El ser humano es trino, alma, espíritu y cuerpo, por cuanto Dios lo creó a su imagen y semejanza, y Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Dios hay una Trinidad y en el ser humano también. El ser humano es lo más importante que Dios tiene en su creación. El ser humano, antes de aparecer en esta tierra, apareció en otra dimensión, la dimensión de los espíritus, en donde Dios le dio su imagen. La imagen es un cuerpo angelical. En la misma forma en que Jesús estaba antes de Abraham. Recuerden que Cristo dijo en el capítulo 8, versos 56 al 58 de San Juan, Él dijo a aquellas personas que le preguntaban y lo molestaban mucho, les dijo: Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? Porque una persona que tenía unos 30 a 33 años de edad, diciendo que Abraham había visto su día y se había gozado, eso eran para algunas personas cosas de una persona que estaba mal de la mente. Pero Jesús les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era Jesús
antes de Abraham. Antes de Abraham y antes de Adán, Jesús era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo que era con Dios y era Dios, a través del cual Dios creó los cielos y la tierra. Por eso en San Juan capítulo 1, versos 1 al 14, nos habla del verbo y nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y por consiguiente lo conocimos como Jesús. Y ahora encontramos que Jesucristo es el personaje más importante de la historia de la raza humana y de la historia de toda la creación. A través de él, Dios originó toda la creación. En palabras más claras, a través de él, Dios habló a existencia todas las cosas. Es importante entender esto para que podamos comprender quién es Jesucristo y, por consiguiente, cuál es el programa que Él tiene para la raza humana, el cual es el programa de Dios. Todas las cosas Dios las hizo, y las que está haciendo también, y las que hará también a través de Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Dios. Vean, en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fue por medio de Jesucristo, estando en su cuerpo angelical, que Dios creó el universo. Y Él es el heredero de toda la creación. Sigue diciendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo en su cuerpo angelical es la imagen de Dios. Y por el consiguiente es el heredero de toda la creación. Y ahora, siendo que Jesucristo es el personaje más importante, tenemos que tomar en cuenta todas sus enseñanzas y todo el programa divino que le ha sido encomendado. Ahora, el ser humano, antes de venir a la tierra, vivió en el cuerpo angelical. Y Dios, por medio de Cristo, el ángel del pacto, que es la imagen del Dios viviente, hablaba con Adán. Luego, Dios le creó la semejanza física, el cuerpo de carne, del polvo de la tierra. Y vino a ser Adán un ser viviente, con alma, espíritu y cuerpo. El único de toda la creación que Dios ha colocado en la tierra que tiene alma. Esa es la diferencia entre el ser humano y los animales. Ahora, el ser humano ya en el huerto del Edén tenía paz. Tenía compañerismo con Dios. Cuando pecó, perdió la paz, tuvo miedo y se escondió. Ahora, la paz no solamente es un anhelo, sino una
necesidad para todo ser humano. Y por consiguiente, necesita encontrarla. A través de la historia bíblica, encontramos a Dios dándole vestiduras a Adán y a Eva de pieles, y por consiguiente un animalito tuvo que morir. Ellos recibieron pieles sangrando para cubrir su desnudez, y todo eso señalando que algún día se efectuaría un sacrificio por el pecado de la familia humana, en donde sería limpio el ser humano de todo pecado y le sería restaurada la paz al ser humano en el alma, y de ahí se extendería al espíritu y al cuerpo. Encontramos en el Antiguo Testamento a Abel realizando un sacrificio de un cordero. Él ofreció a Dios esa ofrenda por sus pecados. Caín trajo frutos del campo y los colocó sobre el altar que preparó, y a Dios no le agradó. Por lo tanto, no tuvo paz Caín. Abel sí tuvo paz por medio del sacrificio que ofreció a Dios, porque todo eso está representando el sacrificio que sería efectuado por el Mesías príncipe en el tiempo asignado por Dios. Encontramos que toda esa descendencia de Adán, que viene luego a través de Set, ofrecían el sacrificio a Dios de un animalito. Eso se extendió para toda esa descendencia, y encontramos todo el Antiguo Testamento con sacrificios a Dios de animalitos. Encontramos a Abraham también ofreciendo sacrificios a Dios. Luego encontramos a los demás hombres de Dios hasta llegar a Moisés, y luego continúa ese orden religioso con sacrificios. Están establecidos ahí en las leyes y ordenanzas dadas al pueblo hebreo. Nos dice que el día 10 del mes séptimo de cada año se efectuaría el sacrificio de expiación, como también nos dice que para el primer mes del año religioso se efectuaría el sacrificio del Cordero Pascual en la víspera de la Pascua. ¿Y por qué eran tan importantes esos sacrificios delante de Dios y para el pueblo? Porque todo eso estaba señalando al Mesías príncipe, que aparecería en la tierra para efectuar el sacrificio de expiación por el pecado, y sería un solo sacrificio, porque sería perfecto. No se efectuarían más sacrificios por el pecado luego de ese. Ahora veamos
en el del Cordero Pascual, los primogénitos del pueblo hebreo que vivían en Egipto serían los que tendrían el beneficio. Era para proteger la vida de los primogénitos. Se colocaría la sangre de ese cordero pascual que cada familia sacrificaba, se colocaría sobre el dintel de los postes de los hogares hebreos, y eso garantizaba que el primogénito de esa familia no moriría en el juicio que vendría en esa noche de la Pascua, en donde los primogénitos en Egipto tenían que morir, comenzando desde el hijo primogénito del faraón. Esos primogénitos hebreos representan los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son los que forman la iglesia del Señor Jesucristo, de los cuales habla el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, y vamos a leerlo. Vean, el sacrificio de Cristo obraría y obró en favor de esas personas. Capítulo 12 de Hebreos, verso 22 en adelante dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí tiene a los primogénitos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí tenemos la escritura que nos dice que esas personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo son los primogénitos inscritos en el cielo. Vean, en Levítico también, capítulo 23, ya que estamos en estos días en una temporada de fiestas religiosas hebreas. No hace mucho se llevó a cabo el día de Año Nuevo judío, que es el día de la fiesta de las trompetas. Luego, el sábado, ayer, comenzando viernes en la tarde, se llevó a cabo el día del perdón, el día de Yom Kippur, y ya el jueves de esta semana que comienza hoy, se lleva a cabo la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Comienza el próximo jueves y durará 7 días. Todas las fiestas hebreas, todas esas 7 fiestas hebreas son el tipo y figura de cosas que Dios en su programa llevaría a cabo. Vean, el Cordero Pascual sacrificado en la víspera de la Pascua, vean, representa a Cristo, el cual fue sacrificado en la víspera de la Pascua allá en Jerusalén. También la fiesta de la gavilla mecida representa la resurrección de Cristo. Luego, las 7 semanas que transcurren desde que Cristo resucitó hasta contar 50 días,
Vean el tiempo que estuvo el grupo de creyentes en Cristo, parte con Él por 40 días y luego 10 días más para llegar hasta el día de Pentecostés, el día 50, donde vino el Espíritu Santo sobre 120 creyentes y fueron así llenos del Espíritu Santo, y fue la primera ocasión en que una persona recibió el nuevo nacimiento, porque sus discípulos no habían nacido de nuevo todavía, porque no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado, como dice en San Juan capítulo 7 versos 37 al 39, cuando dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora Él dice, la Escritura dice que esto decía del Espíritu, porque también decía que ríos de agua viva corrían por el vientre de ellos, y esto decía del Espíritu que recibirían los que creerían en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Y ahora el programa que Dios le ha dado a Cristo es de la restauración del ser humano a la posición en que estaba antes de pecar contra Dios. Y por consiguiente, en esta restauración recibirá la paz que tanto anhela el alma de cada ser humano. Ahora, siendo que estas fiestas judías son el tipo y figura de eventos importantes que Dios llevará a cabo en su programa, y digamos, tienen que ver con la Nueva Jerusalén, pues veamos aquí en el capítulo 23 de Levítico, versos 26 en adelante, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Y ahora, este día es muy importante porque representa el día en que el Mesías, el príncipe, sería sacrificado como el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano. Eso está profetizado en Daniel, el libro del profeta Daniel y el libro del profeta Isaías. Veamos lo que dice en el libro del profeta Daniel, donde nos habla también del tiempo en que tenía que suceder ese gran evento. En el capítulo 9, versos 24 en adelante, 23 en adelante, dice: el ángel Gabriel al profeta y gobernador, a un político pero profeta, Daniel, le dice: 70 semanas están determinadas
al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas, que son 483 años, porque estas son semanas de años. O sea que el Mesías príncipe tenía que aparecer en su ministerio al finalizar esas 69 semanas. Dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así es que el Mesías dice aquí que tenía que morir, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya Jerusalén fue destruida en el año 70 por el general romano Tito. Esa profecía se cumplió, y también se cumplió la profecía de la venida del Mesías y de su muerte, como estaba profetizada. En el capítulo 53 de Isaías también dice, verso 10: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y ahora ya esa profecía ha sido cumplida. Jesucristo en la cruz del Calvario puso su vida en expiación por el pecado de su pueblo, puso su vida en expiación por el pecado del ser humano. Y ahora todo ser humano tiene a su alcance el sacrificio de expiación por sus pecados, para ser reconciliado con Dios y obtener la paz acá en el alma, de la cual Cristo dijo antes de irse al cielo, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y ahora la paz que Cristo da es la paz de Dios, la paz permanente, la paz que realmente necesita todo ser humano. Y ahora esa labor de la restauración de la paz a la familia humana comenzó con la predicación del Evangelio de Cristo por San Pedro, y luego también los demás apóstoles, aunque Cristo fue el primero que anunció las buenas nuevas cuando resucitó. Por lo tanto, veamos aquí lo que nos dice el apóstol Pablo con relación
a ese anuncio de la paz, al anuncio de la paz. Porque si se espera la restauración de la paz, tiene que surgir un mensaje de paz para la humanidad. En el capítulo 2 nos dice el apóstol Pablo: de Efesios, nos dice, verso 2 en adelante, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora la paz para el alma del ser humano es Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Él mismo vino y anunció las buenas nuevas de paz, y luego los discípulos, desde el día de Pentecostés en adelante, comenzaron a anunciar las buenas nuevas de paz para el ser humano, la paz para el alma del ser humano. Los problemas vienen del alma del ser humano. Cristo dijo que del corazón, lo cual se refiere al alma, salen los buenos y los malos pensamientos, las cosas buenas y las cosas malas. Salen de ahí, de ese deseo, de ese anhelo del corazón, y pasan a la mente, pasan al espíritu, y ahí ya son pensamientos que son hablados, y luego son esos pensamientos manifestados por medio de las acciones que el cuerpo físico lleva a cabo, sean buenas o sean malas esas acciones. Sean buenas o sean malas, salieron ¿de dónde? Del corazón de las personas. Y por lo tanto, para ayudar a la familia humana, hay que trabajar en el corazón, en el alma de las personas. Hay que sembrar las buenas nuevas de la paz acá en el alma, mostrando a Cristo como nuestra paz, para que ahí, de ahí salgan buenos pensamientos de paz para ser manifestados a través de nuestra vida diaria, sean manifestados en nuestras acciones del diario vivir. Si trabajamos con la juventud, sembrando en el corazón la semilla de la palabra de Dios, producirá su fruto. Del alma pasará al espíritu, y del espíritu al cuerpo, en acciones buenas, en labores o obras constructivas en favor de su prójimo. Por lo tanto, para la restauración de la paz a la humanidad, tenemos que comprender que ya comenzó
ese programa con la muerte de Cristo, que es el sacrificio de expiación por el pecado, para la restauración de la paz al alma del ser humano. Y ahora tenemos unos 2000 años de predicación del Evangelio de Cristo, proclamando la paz imperecedera para el alma de los seres humanos. Tenemos que mantener nuestras familias unidas con la semilla de la palabra de Dios sembrada en el corazón, en el alma de ellos, para que tengamos así una familia llena de paz y armonía, que trabaje en favor del reino de Dios y en favor de toda la humanidad. El reino de Dios está en la esfera espiritual. Por eso el nuevo nacimiento es espiritual y es del cielo, es del agua y del Espíritu, o sea, de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo. De eso fue que le habló Cristo a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ese es el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el reino de paz, que tiene como rey al príncipe de paz. Él va a establecer ese reino en esta tierra. La capital va a ser Jerusalén, y desde ahí se extenderá su reino y la paz a todas las demás naciones, para que la paz para todas las naciones llegue. Se necesita la restauración del reino de David, que será la venida y restauración del reino de Dios en medio de la familia humana. Eso es para la paz permanente, la paz imperecedera. Vean, en Isaías lo dice claro, por lo cual tenemos que saber hacer la diferencia de lo que es paz temporera y de lo que es paz permanente o imperecedera. Capítulo 9, versos 6 al 7 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, eso será una obra de Dios. No será una obra humana, sino una obra divina que está prometida, y en ese reino del Mesías habrá paz para Israel y para toda la humanidad. Por esa causa es que Israel dice que no van a tener paz hasta que venga el Mesías y establezca la paz. Esa es la esperanza
de Israel. En San Lucas, capítulo 1, nos habla de este reino y nos dice de la siguiente manera: el mismo ángel que le habló de la venida del Mesías y muerte del Mesías al profeta Daniel en el capítulo 9, le aparece a la Virgen María y le habla las siguientes palabras. En el capítulo 1 de San Lucas, verso 30 en adelante, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos al heredero del trono de David y por consiguiente del reino de David. Esa es la esperanza del cristianismo también. El Mesías príncipe está siendo esperado por el cristianismo y también por el judaísmo. Cada uno tiene su punto de vista en cuanto a la venida del Mesías. El cristianismo espera al mismo Jesús que se fue, y el judaísmo espera un hombre que aparezca en el tiempo para el cumplimiento de esa profecía y que los restaure y que les traiga la paz. Y ahora ambos esperan al Mesías. Ahora, con la venida del Mesías y establecimiento del reino del Mesías en medio del pueblo hebreo, y desde ahí extendiéndose ese reino en el mundo entero, vendrá la paz imperecedera para Israel y para toda la humanidad. De Jerusalén saldrá la paz para la humanidad. Y nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo en favor de ese programa de la restauración del reino de David para que venga la paz universal a la familia humana? Ahora también hay una escritura que nos habla de una paz que la humanidad va a obtener, pero que no es la paz imperecedera, y por esa causa tendrá un final y no muy agradable. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 o capítulo 5, verso 1 en adelante, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, que la humanidad no estará consciente de ese momento y llegará, y no estaban esperando ese momento, no estaban esperando que fuera en esa forma. Algunas veces muchos dicen el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Los
judíos o los sabatistas dicen que es el sábado. Y muchos cristianos dicen que es el domingo, porque el domingo resucitó el Señor. Pero el día del Señor profético al cual se refiere la Biblia ni es sábado literal, ni es domingo literal. Juan fue transportado al día del Señor y escuchó una gran voz como de trompeta que le hablaba y le decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1 versos 10 al 11. Y ahora, en este tiempo final, muchas personas dicen: estamos viviendo, ya llegamos a los días postreros. Y no saben lo que son los días postreros. Pero miren, los días postreros son, conforme a la Escritura, días mileniales. Son los 3 milenios postreros, que son el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Vean ustedes lo que dijo San Pedro el día de Pentecostés, hablando, para que tengamos el cuadro claro de lo que son los días postreros. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 14 en adelante, dice Pedro predicando: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahora, ¿para cuándo dice Pedro que Dios dijo a través del profeta Joel, en el capítulo de Joel, que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne? Para los postreros días, y allí estaba ya derramando su espíritu sobre todos aquellos que lo habían recibido porque lo estaban esperando. Desde los días de Jesús comenzaron los días postreros, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4. Y ahora veamos también lo que dice San Pablo en Hebreos capítulo 1 verso 1 en adelante, hablando de los días postreros. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora San Pablo también está señalando que aquellos días en que él vivía eran los días postreros, porque los días postreros son los milenios postreros, que son el 5º, 6º y 7.º milenio. Así como los 3 días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado. Y ahora, el sábado, siendo el último de los días postreros de la semana, siendo el último, el día postrero, el 7.º milenio de Adán hacia acá es el día postrero. Y ahora, conforme al calendario gregoriano, ya hemos entrado al 7.º milenio de Adán hacia acá, y por consiguiente ya estamos en ese día postrero delante de Dios,
donde muchas cosas estarán sucediendo. ¿Para qué día Jesucristo dijo que llevaría a cabo la resurrección? Para el día postrero. Por esa causa, aunque se ha predicado la resurrección para los muertos en otros siglos y milenios, no era para aquellos tiempos, porque Cristo dijo que esto es para el día postrero. También Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro y le dijo, tu hermano resucitará, ella le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que es una enseñanza bíblica, tanto de parte de Jesús como también de parte de los apóstoles. Era bien conocido todo esto por los creyentes de la iglesia primitiva. También es una enseñanza del ángel Gabriel al profeta Daniel, que en el fin de los días Daniel se levantará para recibir su heredad. Y ahora, la esperanza del creyente en Cristo es grande y tiene fundamento, y por eso tiene paz en su alma, tiene asegurada su salvación y vida eterna con Cristo en su reino eterno. Ahora ya hemos visto lo que son los días postreros y lo que es el día postrero, pero ahora y me detuve en Primera de Tesalonicenses, hice una pausa ahí, un paréntesis, vamos a continuarlo aquí. Dice, nos detuvimos aquí donde decía, porque vosotros, verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hay personas que todavía no saben que ya entramos al séptimo milenio de Adán hacia acá. Y por consiguiente, ese es el sábado milenial, el día en que el reino del Mesías va a ser establecido en la tierra, pero antes viene la resurrección para los muertos en Cristo y la transformación para los vivos, y luego el arrebatamiento de la iglesia y cena de las bodas del Cordero en el cielo, esa gran fiesta donde Cristo será coronado como Rey de la tierra y vendrá con su iglesia luego de la gran tribulación para gobernar, reinar en la tierra. Todo eso está para el día postrero, o sea, el milenio postrero. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y aquí, ven, nos habla de una paz que la humanidad, por medio de tratados políticos, pactos políticos, de naciones o nación con nación, y en unión a las Naciones Unidas lograrán esa paz. Pero no todos van a estar de acuerdo y después vendrá una destrucción repentina para y en medio de la raza humana. Y eso nos habla de una tercera guerra mundial que será atómica, de la cual nos habla Zacarías capítulo 12 y capítulo 14. Y eso dará lugar al día ardiente
como un horno que vendrá sobre la tierra y quemará a los malos. La gran tribulación, que durará 3 años y medio, es llamada también la apretura de Jacob, en donde el pueblo hebreo pasará por una situación muy, pero que muy difícil. Pero todo eso ya está escrito y tiene que cumplirse porque es palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a estas profecías que van a ser cumplidas? Pues hacer lo que hizo Jacob cuando se encontró con el ángel de Dios. Agarrarnos del ángel de Dios, que es Jesucristo, bien agarrados, sabiendo que Él es el único que nos puede asegurar nuestro futuro eterno y mantener su paz aquí en nuestra alma. Si morimos, luego vamos a ser resucitados en cuerpos glorificados. Por lo tanto, no habrá ningún problema para los creyentes en Cristo. Ahora, les hablé de la paz temporera y de la paz permanente. ¿Por cuál debemos trabajar? Por las dos, pero más por la permanente que por la temporera. La temporera pues nos ayuda para tener tiempo para trabajar más en el reino de Dios. Y ahora, para trabajar por la permanente, para que pronto sea restaurado el reino de David en la tierra, ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? Una de las cosas importantes es que se complete la iglesia del Señor Jesucristo. La evangelización, anunciando la paz imperecedera para el alma de las personas, es un trabajo en favor de la restauración del reino de David en la tierra, porque no puede ser restaurado hasta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo. Porque los miembros de la iglesia serán el gabinete del reino del Mesías en la tierra. Ellos son señalados en la Escritura como reyes, como sacerdotes y también como jueces. Los santos juzgarán al mundo, dice San Pablo en 1 Corintios. Y también la Escritura en el Apocalipsis y en otros lugares, en 1 Pedro capítulo 2 versos 4 al 10, dice que somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el Apocalipsis dice que Cristo nos ha limpiado con su sangre y así nos ha limpiado, nos ha lavado de todos los pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea que ahí estará la realeza del reino celestial en la tierra, reinando con el Mesías príncipe. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo va a estar con Cristo en Jerusalén. Y es también la que estará con Cristo en la nueva Jerusalén después del reino milenial, o sea, en la eternidad. Este territorio de Israel y sobre todo Jerusalén no solamente va a ser la capital del mundo en el reino milenial, sino que luego en la eternidad será la capital del universo. Por eso es tan importante ese lugar allá en la tierra de Israel.
el Señor Jesucristo dijo: no juréis por Jerusalén, porque es la ciudad del rey. Yo he puesto mi rey en Sion, dice el Salmo 2. Por lo tanto, hay grandes promesas para los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y para todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, hay un futuro glorioso en el reino del Mesías Príncipe para disfrutar lo que no hemos podido en esta vida terrenal, temporera, y donde hemos tenido tantos problemas de todas las clases. Pero en la restauración del reino de David estará la paz. Miren aquí, ya para llegar al final, finalizar ya, dice en Ezequiel capítulo 34, verso 23 en adelante, dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Recuerden que David significa amado. Levantará al amado, a su amado. En el monte de la transfiguración Dios dijo: este es mi hijo amado. O sea, David y amado en hebreo se escribe igual. Es David, es el amado, el Mesías. Él las apacentará y él les será por pastor. Y yo les seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz. El pacto de paz, vean, para Israel y todas las naciones será establecido en la tierra, en ese reino del Mesías. En el capítulo 37, verso 24 en adelante también dice: mi siervo David será rey sobre todos ellos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Esas son promesas para ser cumplidas en el día postrero, en el 7º milenio de Adán hacia acá. Y así como Cristo dijo que el Señor es el Señor del sábado, Jesucristo es el Señor del 7º milenio, en donde Él establecerá su reino milenial. Y ahora hemos visto cómo es que será restaurada la paz imperecedera a y para la familia humana. Pero eso comienza ya acá en el corazón para todos aquellos que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, los cuales entran al reino del Mesías que se encuentra en la esfera espiritual, y cuando se establezca físicamente, ahí también estarán
esas personas. Yo lo recibí como mi único y suficiente Salvador, y Él me dio la salvación y vida eterna, y me dio su paz. Ya tengo su paz en mi alma, en mi corazón, y ya entré a su reino en la esfera espiritual. Y también estaré con Él en su reino físico cuando Él lo establezca en este planeta Tierra. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, nos vamos a ver físicamente también en este reino, pero ya con un cuerpo joven, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, por consiguiente, no tiene la paz de Dios que está bajo ese nuevo pacto, porque Él ha prometido la paz bajo un nuevo pacto. Es un pacto de paz, en donde hay una sangre, la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y nos mantiene limpios de todo pecado todos los días de nuestra vida, cuando nosotros confesamos a Cristo nuestras faltas, errores y pecados. Esa es la forma para la persona mantenerse limpia de todo pecado todos los días. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, lo puede hacer en estos momentos, y yo oraré por usted para que Cristo lo reciba, para presentarlo a Cristo. Los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo, pueden recibir a Cristo como Salvador, los que todavía no lo han hecho, para lo cual vamos a dar unos minutos para que puedan venir a la frente y recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Los niños también de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo. Vienen más personas que desean entrar al nuevo pacto, ser cubiertos con la sangre del nuevo pacto y obtener su redención, su restauración al reino de Dios, y por consiguiente recibir la paz en su alma, la paz imperecedera. Dios tiene mucho pueblo en este estado de Nuevo León y en toda la República Mexicana, y los está llamando para tenerles asegurado su futuro eterno. Recibir a Cristo como Salvador significa vida eterna para la persona. ¿Quién le puede a usted asegurar su futuro eterno? Solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo. Asegurar nuestro futuro aquí en la tierra significa vida eterna.
sabemos que vamos a vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad, porque lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él nos ha reconciliado con Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario y su sangre derramada. Él, con su muerte, nos ha dado, nos ha provisto el sacrificio de expiación por nuestros pecados para ser reconciliados con Dios. No hay otra forma para ser el ser humano reconciliado con Dios. En esta ocasión le hemos dado la importancia mayor a la paz imperecedera que Cristo da al ser humano, ya que es una actividad en donde se da a conocer la palabra de Dios y el programa de restauración a la vida eterna para el ser humano. Y no hay otro programa de restauración a la vida eterna para el ser humano. Todavía continúan viniendo más personas a los pies de Cristo para asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno y recibir la salvación y vida eterna y la paz imperecedera en su alma. ¿Por qué Jesucristo vino a la tierra y murió? Porque Dios nos amó. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario es la expresión máxima del amor de Dios hacia la familia humana. Dice Pablo, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y murió para qué? Para reconciliarnos con Dios. Por eso el mensaje del Evangelio de Cristo es el mensaje de la reconciliación del ser humano con Dios. Y es el mensaje de la paz. El que anuncia el Evangelio de Cristo está anunciando las buenas nuevas de paz imperecedera, de paz de Dios para el alma del ser humano. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos ser reconciliados con Dios y por consiguiente necesitamos un sacrificio de expiación que nos reconcilie con Dios. Su muerte fue para reconciliarnos con Dios y por consiguiente a la vida eterna en el reino eterno de Dios. Y así restaurar la paz a nuestra alma y por consiguiente la felicidad. Esa es la forma para quitar
la angustia existencial del ser humano, que viene porque no sabe de dónde vino, no sabe dónde está y por qué está aquí en la tierra, y no sabe hacia dónde va cuando muere. Y eso pues trae angustia al alma del ser humano. Pero cuando ya recibe a Cristo, Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado, es bautizado en agua en su nombre y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha entrado al reino de Dios y ya está seguro en el reino de Dios. Ya tiene paz y seguridad para vivir una vida con la esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino físico cuando lo establezca. Pero ya entró al reino de Cristo en la esfera espiritual. Si falta alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede venir. También de los que están en otras naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Los niños también de 10 años en adelante, pues ya tienen conciencia del bien y del mal y también tienen libre albedrío para recibir a Cristo como Salvador. Pueden también venir a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Jesucristo, nuestro Salvador. Si falta alguna persona por venir, puede venir. Se predica el Evangelio de Cristo para que nazca la fe de Cristo en el alma, en el corazón de la persona. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y con el corazón se cree para justicia. Con el corazón la persona cree o no cree. Si cree, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo mejor es creer. Para eso se predica y nace la fe de Cristo en el alma de la persona. Y luego, por cuanto la persona tiene libre albedrío, le toca dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. De su propia voluntad, recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a esperar unos momentitos en lo que llegan algunos que todavía faltan para así orar por todos ustedes que han venido a los pies de Cristo y también los que están en otras naciones. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, como cuando una persona se rinde, levanta las manos, y cuando nos rendimos a Cristo, levantamos las manos a Cristo. Con nuestros ojos cerrados, repitan conmigo esta oración. Todos los que han venido a los pies de Cristo. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida
y tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Señor, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Señor, perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Señor, quiero entrar a tu reino. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma y han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Ahora ustedes me dirán, eso está en San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 16. Ustedes me dirán: ya recibí a Cristo como Salvador, ahora quiero ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible. ¿Cómo sucedía en los días de los apóstoles, desde el día de Pentecostés, cuando predicaron a Cristo, el Evangelio de Cristo? Creyeron como 3,000 personas y fueron bautizadas ese día, y Cristo los recibió en su reino. Fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas aquel día. El mismo día fueron bautizadas. Y así sucedía cuando Pedro predicaba o Felipe predicaba, y después cuando San Pablo también predicaba entre los gentiles. Aún en la cárcel, cuando estuvo y fue libertado, fue sacado de la cárcel y fue llevado por el que estaba a cargo de la cárcel y les predicó el Evangelio en la casa en esa noche, y creyeron todos y fueron bautizados esa noche. Y ahora ustedes me dirán: yo no quiero esperar mucho tampoco para ser bautizado. Quiero ser bautizado lo más pronto posible en agua en el nombre del Señor.
Y ahora el eunuco que iba en un carro leyendo la escritura de Isaías y le dijo a Felipe que subiera y le explicara porque él no entendía lo que leía, y cuando le explicó el pasaje de Isaías 53 y le mostró que ya se había cumplido en el Mesías y que era Jesús, él dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces bajaron del carro y fue bautizado. Y ahora ustedes me dirán: ¿qué impide que yo sea bautizado en agua hoy? Nada impide. Bien, pueden ser bautizados. Y ahora pregunto al ministro reverendo Epifanio López Rangel si hay agua. Hay agua, hay bautisterios a ambos lados, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales, hay vestidores de ropa también, o vestuarios, lugar donde colocarse las ropas bautismales. Hay ministros también que les bautizarán, hay personas también que les ayudarán para llegar a los lugares donde están las ropas bautismales. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención. Hay algo aquí que quieren que les explique. El bautismo en agua no le quita los pecados. Es tipológico, simbólico. La sangre de Cristo es la que lo limpia a usted de todo pecado. En el bautismo en agua la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y estábamos con Él y en Él. Así como usted estaba en los lomos de su padre, y así como Leví estaba en los lomos de Abraham, y todavía, vean ustedes, no había nacido el padre de Leví, que fue Jacob. Y con todo y eso estaba en los lomos de Abraham. También, en la misma forma en que una planta de trigo con todos los granos de trigo que tiene, ¿dónde estaba antes? En el grano de trigo, que fue la semilla que fue sembrada y nació esa plantita de trigo. Y Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. San Juan capítulo 12, verso 24. Cristo siendo el grano de trigo, todos, tanto la planta de trigo que es la iglesia, como los granos de trigo que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, estaban en Cristo, el grano de trigo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y ahora, en el bautismo en agua, nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona viene a los pies de Cristo y lo recibe como Salvador, muere el mundo. El ministro, al sumergirlo, ahí está siendo sepultado tipológicamente, y luego, cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Aunque es tipológico el bautismo en agua, es un mandamiento del Señor Jesucristo y por consiguiente tiene que ser cumplido por todos aquellos que lo reciben como su único y suficiente Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto,
bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Esto es para ustedes que han recibido a Cristo y están aquí presentes, y los que están en otras naciones también y han recibido a Cristo en estos momentos. Y que Dios les bendiga y les guarde a todos. Dejo al reverendo Epifanio López Rangel para indicarles hacia dónde llegar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados. Bien, mis hermanos, todos los que han pasado acá al frente, les podemos decir que son bienvenidos a la iglesia, al cuerpo místico de nuestro amado Señor Jesucristo, a su reino. Y quiero decirles que pasen todas las damas a mi mano derecha para que se cambien de ropa y sean bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y los varones pueden pasar a mi mano izquierda, donde está por allí los vestidores de ropa, para que se cambien de